Hola, ¿qué tal? Soy Edith Verdejo y estamos en una charla con Encarna Teruel. Es nuestra primera vez que estamos aquí. Y es una idea que surgió muy natural, muy orgánica, como se dice hoy. Y nos encontramos en las redes sociales, Encarna y yo, y fue muy curioso porque la empecé a seguir y de repente compartía yo algunos de sus posts porque realmente se me hacen muy interesantes. Vi que era del sur de España, de Murcia, y dije, bueno, el Internet y las redes sociales nos acercan. Y entonces fue una manera que ahí surgió, nos enviamos un mensaje y me dijo, oye, si podemos hacer algo, y después de 2 o 3 pláticas vía Zoom, que hoy está muy en boga, decidimos o se dieron las cosas muy orgánicamente, muy natural, y creo que empatizamos en muchos temas, ella mucho por la parte de las relaciones humanas y yo por la parte de las relaciones públicas, y ahí nos fuimos organizando. ¿Y cómo ves, Encarna, que ahora estamos aquí? Fíjate, es que hoy en día con Internet es que estamos tan lejos y tan cerca que es maravilloso. ¿Quién iba a decir hace 20 años, 30 años a nuestros padres que tú en México y yo en España íbamos a poder estar, que parece que estamos tomando un café en la habitación de al lado, aquí cada una? Para mí es Es maravilloso cuando literal, ¿eh? Un café. es una pasada. Cuando se lo cuento a mi madre, que ella ya es más mayor, ella alucina porque todavía no entiende cómo las nuevas tecnologías pueden tenernos tan cerca. Pero yo encantadísima porque es una oportunidad de enriquecernos y enriquecer a otros. Jolín, te das cuenta que te separa la distancia, pero nada más que la distancia, porque Sí, podemos estar muy cerca y compartir. sí, y qué distancia, ¿no? Yo en Tijuana, México, en la frontera norte, y tú a casi Justo al pues, sur. sí, exactamente, pero bueno, benditas redes, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, y sobre todo descubrir, Edith, qué es lo que más me gusta de esta oportunidad que nos ofrece Internet, el ver que de tan lejos y tan distintas culturas, entre comillas, diferentes, pues son países diferentes, que al final estamos alineados. Pero estoy convencida que estamos alineados y nos hemos encontrado porque somos seres humanos y el ser humano es el mismo en Estados Unidos, en México, en el sur del África, en Filipinas, en España. Por tanto, somos iguales, por decirlo de algún modo. Y eso para mí es maravilloso. Yo que soy una apasionada de las relaciones humanas. Igual que tú, que por eso nos hemos unido, ¿no? Sí, la sustancia, los propósitos, ¿no? Las visiones, todo, digo, con costumbres diferentes, pero al final del día somos con esa sensibilidad, ¿no? De construir y de colaborar, ¿no? Y entonces, pues ya estamos en este espacio que hemos denominado organizaciones más conscientes. ¿Cómo ves? Ujú. Bueno, creo que o es un proyecto muy chulo. A mí me tiene muy ilusionada, sé que a ti también, porque sabiendo el mundo en el que estamos hoy en día y a lo que nos dedicamos ambas, porque tanto tú en las relaciones públicas como yo en las relaciones humanas, pero más internamente, vamos buscando el mismo propósito y es pues hacer un mundo más humano, más consciente y por tanto organizaciones más conscientes, pero las organizaciones más conscientes desde las relaciones humanas, porque las organizaciones quien las construye o están hechas de las personas. Entonces, el título de organizaciones más conscientes, que es como se llama o se va a llamar este espacio, lo abarca todo, pero al final esas organizaciones más conscientes las harán las personas más conscientes que están dentro de la organización. Y trabajar en la conciencia y en la mejora del ser humano desde las relaciones creo que es un proyecto precioso que yo creo que podemos aportar. Y si otra cosa no, nos apasiona a las dos y por qué no extender esta pasión y esta inspiración a más gente, ¿no? Sí, así es. Y creo que este espacio se va a prestar para eso y para muchos otros temas. Y precisamente el día de hoy hemos, después de una plática, con qué tema iniciamos y qué pudiera ser de interés y qué pudiéramos aportar
o qué pudiéramos construir, pensamos en un tema que pues muchas veces nos sobrepasa o muchas veces no sabemos cómo tratarlo, gestionarlo, administrarlo, ¿no? Que es el llevar nuestra mochila personal a nuestro trabajo. ¿Cómo ves? Mm, menudo tema. Pues para mí es un tema que me encanta. Me encanta hablar de él, pero también a su vez por la dificultad que entraña y que forma parte efectivamente de ese objetivo nuestro en el que hemos establecido de trabajar hacia organizaciones más conscientes, porque la consciencia y la emoción para mí están relacionados. Y efectivamente, hablar de mochila para mí es hablar de emociones. Claro, hablas de cómo hacer para que las mochilas no entren en no entre en la organización, es decir, que tu mochila personal, tu historia en tu vida personal no afecte. A mí personalmente te tengo que decir que no lo veo fácil dejarla. Tú comentabas que el sentido común, creo, ¿no? Sí, yo comentaba, en mi experiencia yo utilicé el sentido común porque yo puse como en una balanza, ¿no? ¿Qué tan importante llega a ser un trabajo como para que uno deba de administrar esas emociones, ¿no? Pues primero te genera un ingreso económico, ¿no? Pues entonces con mayor razón tengo que saber administrarla. Es tener nuevas relaciones profesionales. También un trabajo te implica o te beneficia en que tú tienes un desarrollo personal, un desarrollo profesional. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo no voy a tratar de administrar o gestionar mis emociones y no llevar mi mochila personal? Yo en lo personal utilicé el sentido común, pero todos tendremos el sentido común y no por no tenerlo, sino porque la experiencia nos dice que reaccionamos de acuerdo a nuestra percepción de la vida, incluso a cómo estamos, a cómo nos hemos preparado, ¿no? Ujú. Y incidimos en una empresa y tenemos un equipo interdisciplinario. Entonces, si soy ingeniero, la vida de acuerdo a mi formación, ¿no? Entonces, no es que no lo sepamos hacer, es que todo lo vemos desde nuestra percepción, desde nuestra preparación y desde nuestras creencias, por supuesto. Así es. Me gusta lo que dices del sentido común, Edith, que efectivamente además se dice ahora que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Pero para mí el sentido común es algo como muy pragmático, como muy racional. Y las personas somos emoción antes que razón. El 90% de nuestros actos están seguidos por nuestras emociones. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo de que el sentido común, o yo iría un poquito más allá, nuestra educación nos dice que las emociones se dejan en casa, que no tenemos que expresar, que las cosas personales no hay que llevarlas a lo profesional. Pero desde mi experiencia como coach, como formadora de personas y de equipos, me dice que aunque el sentido común, la mente racional diga eso, la emocional está diciendo otra cosa. Y entonces no es tan fácil. Yo disiento ahí, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo te digo, ahí es donde digo que disiento, que no es fácil, que para mí dejarlas no es la solución. La solución es gestionarlas. Porque yo no puedo obviar, Edith, que antes que profesional soy persona. Y si yo he tenido una discusión con mi madre, con mi marido, no sé, cualquier cosa personal, yo no puedo llegar al trabajo como si no pasara nada. Para mí eso no es tan fácil. El cerebro no es algo que hagas así. Sí que es cierto que se entrena y yo soy la que digo y hago entrenamiento para que la gente y para que las personas hagamos esto. Pero requiere de un autoconocimiento muy profundo también más un entrenamiento en habilidades o en técnicas de gestión emocional para eso conseguirlo. Es lo ideal y es lógico. Tú estás en una empresa para dar lo mejor de ti, para dar el mejor desempeño, porque si no te juegas el dinero, te juegas tu reputación profesional, le afecta al resto de compañeros, le afecta al final a la organización. Cuando tiene una organización, cuando tiene su gente que no está al 100% como consecuencia de que no tiene esa responsabilidad sobre su desempeño fruto de una buena gestión emocional,
el desempeño se ve mermado y eso lo estamos viendo todos los días. Pero te tengo que decir que tenemos que enseñar a las personas, a nuestros empleados, a nosotros mismos, a saber gestionar eso. Porque no es una cuestión de que quiera o no quiera. Ah, mi sentido común me dice eso, vale, pero ¿lo consigues? Aunque te lo diga tu sentido común. Sí, y entonces se vale pedir ayuda, ¿no? O sea, yo no puedo controlarla, no puedo gestionarla, entonces, Encarna, eh, ¿cuál sería un camino, un trayecto que tú nos puedes proponer? Porque yo te hablo del sentido común y a lo mejor lo que yo hice y a lo mejor en ese momento a mí me funcionó y siempre me ha funcionado, pero no todos, como te mencionábamos anteriormente, pues tenemos una diferente preparación y una diferente perspectiva. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? O sea, ¿qué camino, qué trayecto, qué herramientas me puedo yo encontrar para poder decir, voy a gestionarlas porque al final quiero cumplir mi objetivo personal y quiero contribuir a que mi empresa en la cual yo colaboro también cumplamos el objetivo final, porque tú, como bien decías tú, es que yo tengo que estar bien para yo poder contribuir, ¿no? Y qué tan importante es en estos tiempos donde hoy las empresas son globalizadas, donde ya no tenemos una competencia local, sino mundial, el contribuir con el objetivo final de la empresa, ¿no? Entonces tengo que Efectivamente. prepararme yo para poder estar bien. Así es, para dar lo mejor y aportar valor a la empresa, esa creatividad que necesita hoy en día o capacidad de innovación que necesita la empresa para dar y saltar al siguiente nivel, ser competitiva y ser pues un referente en el entorno, tiene que tener su mejor equipo humano capaz de aportar toda esa creatividad y capacidad de innovación. Y ese equipo humano tiene que ser un equipo humano fuerte, tiene que ser personas autogestionables, que gestionen sus propias emociones y efectivamente esas mochilas que decíamos antes. Eso es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros que conformamos una organización. Ser personas maduras emocionalmente para no traer esa mochila. Y efectivamente, hacia esas dos cosas que tú comentabas, tanto del sentido común y del pedir ayuda, si me permites te quiero preguntar una cosa. Tú me decías antes, Eddie, mi sentido común. Pero yo veo algo más detrás de ese sentido común. Detrás de ese sentido común observo que hay una capacidad de gestión que tú has interiorizado o has aprendido a lo largo de tus años. Porque con decir sentido común, ven aquí, no. Dime, ¿qué has hecho tú? Porque, fíjate, ahora te devuelvo yo la pregunta. Yo creo que tú aprendiste a gestionar esas emociones para dejarlas fuera en la puerta cuando entrabas a la empresa. Entonces me estás dando la razón, es una cuestión de gestión de emociones. Perdóname que te lo diga así, pero es que lo pienso así. Sí, porque Es decir, que al final estamos alineadas, que pensamos las dos lo mismo. sí, y es interesante lo que me preguntas porque en mi actividad, en mi actividad se manejan emociones. Claro. La organización de un evento, por ejemplo, Uf, cuando te estás interactuando con otras personas. Eh, entonces, yo en ese momento pensaba que yo no podía explotar, o no podía, no sé si sea la palabra, tenía yo gente a mi alrededor, tenía gente que era parte de mi equipo. Entonces, si el centro no estaba posicionado, era difícil que mi entorno estuviera con la misma actitud y con la misma firmeza para asumir cualquier situación que se presentara. Entonces lo primero que me llegaba era, no puedo explotar ante una situación que no se presente como yo me la imagino, ¿no? Eso fue lo que me llevó a pensar en el sentido común. Y obviamente también encarna, creo yo, que una parte de la vida personal, ¿no? Yo ya era mamá, yo ya tenía una hija, yo ya tenía un objetivo de tener un buen ambiente de trabajo porque yo quería permanecer en esa empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor esos fueron los elementos que a mí me dieron ese sentido común. fíjate, me has contestado a la pregunta y te has alineado a la pregunta que tú me has hecho a mí. Has dicho sentido común, pero has explicado lo que hiciste y lo que hiciste fue una técnica, o lo que haces es una técnica de gestión emocional y es
gestionar tus pensamientos, porque para gestionar nuestra parte emocional, aunque sea personal, porque también puedes tener una mochila de cosas que están pasando dentro de la organización, al final todas las cosas que nos pasan, que se llaman estímulos, generan un pensamiento y el pensamiento genera una emoción. Lo que hace llevar la mochila es toda esa carga emocional que cogemos en base a los pensamientos que nos suceden como consecuencia de los estímulos o hechos que suceden a nuestro alrededor. Lo que tú hacías era gestionar tus pensamientos. Es la regla número 1 para gestionar las emociones, para que no se conviertan en una mochila pesada. Es decir, fíjate qué poderoso y qué potente, que además es lo que yo enseño a las personas, a gestionar sus pensamientos, sus creencias. Tú ahí gestionabas y las sigues gestionando, entiendo, porque eso lo tienes integrado, gestionabas tus creencias de aquí yo no puedo explotar. Eso es una creencia limitante o potenciadora, pero en este caso era una creencia que a ti te ayudaba a gestionar tus emociones, una creencia potenciadora, es decir, tú con ese pensamiento hacía que tú estuvieras impecable, porque además eras la líder en ese momento y no podías permitirte que los demás, tú perder los nervios para que los demás también los perdieron. Entonces, tú misma me has dado la respuesta, aprender a gestionar los pensamientos, que es lo que tú llamabas sentido común. Hemos ido a confluir las dos a lo mismo. Sí, mira, curiosamente llegamos a ese punto donde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, se dice, me llevó a un trayecto o a un camino, ¿no? Sin embargo, Encarna, yo te preguntaría allí, esa es una opción, pero ¿qué otras opciones pudiéramos manejar, ¿no? O qué otras herramientas yo puedo encontrar para no llevar mi mochila personal al trabajo, ¿no? Porque esto también yo lo oriento mucho a esa parte que tú tienes, por supuesto, toda la experiencia a las relaciones públicas, ¿no? Porque yo si no estoy bien internamente, yo no puedo comunicar estratégicamente, yo no puedo informarle a la gente, yo no podría hacer mi trabajo, ¿no? Y hablo también de las relaciones públicas personales, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué otras herramientas pudieran haber para quien nos escucha o incluso para mí, para seguir aprendiendo, ¿no? Porque la vida es así, nunca a veces terminamos de aprender, ¿no? Pues mira, la regla número 1 es el autoconocimiento. Es conocerse a sí mismo para darse cuenta cuándo le afectan las cosas y de qué manera le afectan. Es decir, qué me pasa cuando me pasa tal cosa. Es decir, qué sucede, qué siento cuando me pasa tal cosa. Entonces, eso lo tienes que hacer desde la autorreflexión, la autoconciencia. Cuando tú te conoces más y además en ese proceso de autoconocimiento tomas conciencia de qué te está pasando en ese momento, es el paso número 1 para reconocer la emoción que te produce eso. Las personas no podemos gestionar las emociones si primero no sabemos identificar las emociones, e identificarlas lleva a ese proceso de autorreflexión, ¿vale? Entonces, una de las cosas más necesarias es que las personas aumentemos más nuestro autoconocimiento y por tanto nuestra autoconsciencia en el momento presente. Porque por desgracia, hoy en día vamos en piloto automático, que yo llamo aquí en España, no sé si ahí le llamáis igual. Y es que vamos como una máquina ahí y no somos conscientes de que me está afectando esto. Y entonces me llevo dentro y me trago esa emoción de algo que me ha pasado ahora mismo en casa o incluso en el trabajo y va conmigo, ahí, ahí. Y cuando me lo espero, suelta. Claro, ¿por qué no lo gestiono? Porque no soy consciente en ese momento de lo que me está pasando. Cuando estoy escuchando a tal persona, me está sentando mal lo que me ha dicho esa persona. Y esa emoción se queda dentro y empieza a sumarse junto con otra de otro día. Y entonces la mochila ahí. Si yo, por el contrario, me paro en ese momento que escucho a esa persona y le digo, jo, me estoy sintiendo herida, me estoy sintiendo iracunda, me estoy sintiendo triste. Y cuando he sentido esa emoción o la he identificado, después me tomo mi tiempo para hacer algo, para gestionarla. Bien hago respiraciones conscientes, el mindfulness.
bien salgo y hablo con otra persona de otro tema para distraer el pensamiento. Bien me pongo una música, a mí me encanta la música. Para mí la música es, porque yo te tengo que decir, ¿quieres que te cuente un secreto? Cuéntamelo, cuéntamelo. Yo era pésima, pésima, pésima en gestión emocional. Yo era de la que llevaba esa mochila que tú hablas. Por eso antes te decía, no es tan fácil, Edith, porque yo hace muchos años yo no sabía diferenciar y yo mi mochila personal la llevaba a todos sitios. Por eso te digo, no es tan fácil. No, no he aprendido a dejarla, he aprendido a gestionarla también por mi profesión y me dedico a ello. Entonces, cuando yo he aprendido y enseño a otras personas a, me está sentando mal lo que me está diciendo Edith, y ahora acabo la conversación contigo y me salgo, me distraigo, converso con otra persona, lo comparto con otra persona y me doy cuenta porque, fíjate, la escucha o el vaciado de lo que te pasa con otra persona es una de las técnicas terapéuticas más potentes que hay. El contarle a otra persona desde una escucha activa, el otro, por supuesto, porque te ayuda a vaciar. Yo, por ejemplo, a mis clientes, cuando no estoy con ellos o personas, porque bueno, a mí me gusta ayudar de entrada y las veo así, le digo, ¿me permites que te ayude? Y hay una cosa potentísima y es la escritura automática, que es una técnica en la que tú ahora, imagínate que ahora te encuentras mal y estás cargada, por ejemplo, antes te comentaba que tenía una chica cuando antes de conectar contigo, lo estaba pasando francamente mal y hemos tenido una sesión de coaching y claro, ella eso no lo sabe, pero se lo he dicho, por favor, cuando otro día te encuentres así, si no hemos conectado, te encuentras sola, coge una libreta y empieza a escribir de manera automática todo lo que sientes, todo lo que te está pasando por dentro, todo lo que has vivido en ese momento con esa persona o por qué te sientes mal. Es decir, empezar a vaciar tu mente, vaciar la mochila literalmente, Edith, que además es la temática de hoy. Vaciar sin parar, sin releer, da igual lo que pongas, da igual lo que hay sueltes, incluso si son tacos, porque una persona te ha hecho daño y querrías decirle de todo, suéltalo ahí, vacíalo, despójate de todo eso que llevas dentro y que tanto te pesa. Y cuando ya hayas soltado todo lo que llevabas ahí, lo coges, lo haces mil pedazos o lo quemas. Nunca se vuelve a releer. Es una técnica de vaciado emocional potentísima y eso hace que entonces tú te presentes al otro, te relaciones con el otro, hablando de relaciones humanas, que es lo que estamos, pues con esa tranquilidad que requiere una relación humana, que es que yo me dé a ti en la mejor de mis, en la mejor de mis formas, en mi mejor esencia, profesionalidad y rigor, porque ante todo somos responsables del puesto de trabajo que desempeñamos y de la confianza que hace la empresa en nosotros. Sí, y no olvidar, ¿no?, que pasamos el 70% de nuestra vida relacionándonos tanto en el offline como en el online. Y qué mejor que estar, haber administrado y gestionado nuestras emociones, ¿no? Y también creo yo que por ahí hay como una especie de, no sé si tabú o algo así, que creemos que, por ejemplo, en base a las herramientas que pudiéramos tener para gestionar nuestras emociones y no venir cargando nuestra mochila personal, el hecho de que vamos al trabajo y podemos, como tenemos otras responsabilidades, otras metas, eso también es una especie de herramienta de poder decir, a ver, dejo de pensar tantito, pierdo quito el enfoque de eso y empiezo a realizarme. Y a veces en ese camino de estoy en la oficina, estoy haciendo esto, tengo este objetivo, la meta, etcétera, responsabilidades, también eso me ayuda para gestionar mis emociones, ¿no? Muy interesante, Edith, lo que dices. Es efectivamente, me encanta lo que dices como una herramienta más de esta temática que hemos abierto y que la vamos a ir dejando ya. Y es efectivamente tener metas y proyectos en los que enfocarte. Porque cuando tenemos un proyecto, un objetivo, una meta en la que poner el foco, eso nos hace desviar la atención de esa parte personal que nos está pasando tanta factura y que por tanto me llena la mochila. Entonces, me parece un aporte súper interesante el que recuerdes que el tener una meta, un propósito y un objetivo nos ayuda a desviar la atención del problema
o de esa mochila que no me es agradable y centrarme en lo que tengo que centrarme, que es en dar lo mejor de mí dentro de mi responsabilidad profesional, porque, perdóname que lo diga así, pero para eso me paga la empresa, para dar lo mejor de mí. La organización necesita tener personas competentes que den lo mejor de sí, personas que se relacionen bien entre ellas y personas conscientes de lo que está pasando en ese momento, en el entorno o en la organización. ¿Para qué? Para aportar su mejor valor y llevar a la organización siempre a un nivel más elevado. La verdad que me ha gustado mucho el que hayas aportado eso como colofón, porque creo que nunca lo podemos olvidar, que si no tenemos un objetivo hacia el que mirar, nos perdemos por el camino. Y el perder no es quedarnos anclados a esa mochila. Sí, la gente cree que porque empezamos nos olvidamos, ¿no? Pero a lo mejor encontramos allí una nueva herramienta, como tú comentas, ¿no? Esa parte del propósito tan importante en estos tiempos, ¿no? Muy bien. Me ha encantado, oye, que comentemos este tema hoy, Edith. Pues Y muy fíjate, se me ocurre, como lo has resumido, el coger el tema del propósito para otra semana, porque trabajar con un propósito es una pasada y tiene mucho que ver con nuestro espacio de organización más consciente. ¿Tú qué opinas? Me parece muy bien porque en la medida que tengamos una finalidad, una meta, un objetivo, es en la medida que también vamos a contribuir a administrar nuestras emociones. Esa mochila poco a poco nos las iremos quitando si encontramos ese propósito, ¿no? Así es. Y es un tema bien interesante y un tema que yo creo que te puedes pasar toda la vida comentándolo por la riqueza y por la amplitud que tiene y porque también ese propósito lo puedes ir actualizando, modificando de acuerdo a lo que vayas viviendo. Y entonces hoy que la vida nos presenta diferentes desafíos, como es lo normal de la vida, creo que es una herramienta más para que una organización sea más consciente. ¿Cómo la ves? Por supuesto, organizaciones con propósitos saben hacia dónde van. Aquellas organizaciones que no tienen definido su propósito van dando tumbos por el camino. Así que si te parece, lo dejamos aquí y lo tomamos como tema para otro de nuestros espacios, Edith. A mí me ha ¿Parece? parecido chulo, ha salido espontáneamente y oye, ¿por Sí, qué no? claro que sí. Y para un poco, para terminar, digo, una parte de dejar la mochila en casa, qué importante es saber elegir, ¿no? Elegir nuestras emociones. Ujú. Bueno, sí, efectivamente, eso daría mucho para hablar. Pero yo prefiero quedarme con lo que hemos concluido de herramientas y creo que sería también para otro espacio, elegir las emociones, ¿no? Bueno, Si te creo que parece, lo dejamos por hoy porque, bueno, podemos tirarnos 5 días hablando de las emociones, ¿no te parece? no, sí, es amplísimo el tema. Pues muchísimas gracias, Encarna. Ha sido un placer. Bueno, como siempre que conectamos, yo estoy encantadísima contigo. Fíjate que aquí en España ya casi es de noche y ahí de día, pero esto es que es la magia de estar a tantísimos kilómetros. Pero encantada y poder conectar con vosotros y tú conmigo aquí, con España. Yo estoy encantadísima de este proyecto y que nos hayamos encontrado. Y seguiré aprendiendo con organizaciones Claro, más conscientes. mutuamente, vamos. Yo estoy encantada porque tú me vas a aportar muchísimo desde tu experiencia y pues entiendo que yo también te aportaré y creo que va a ser un proyecto bonito. Que así sea. Bueno, hasta Ok, la semana que nos vemos viene. pronto. Chao.